Cerca de energías limpias y los hidrocarburos. La entrevista. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en La Voz de la Energía. Mi nombre es José Carlos Femat. Estamos en ADR Networks, activando tus sentidos. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, Francisco Cabeza, aquí a nuestra casa ADR Networks. Antes de continuar, quiero presentar a Francisco para después hablar con él. Francisco Cabeza es un experto en movilidad eléctrica con 10 años de experiencia en la industria. Es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, la AMIVE, y ha dirigido estrategias de movilidad eléctrica para México y América Latina, desempeñándose como jefe de la unidad de electromovilidad allá en la Comisión Federal de Electricidad y como desarrollador de negocios en Engie Latam y director de movilidad eléctrica en Element Fleet. Es un reconocido personaje en la transición a la movilidad eléctrica, colaborador activo de la Agencia Internacional de Energía, donde participa en el programa global para dar soporte a países en su transición a la movilidad eléctrica. Ha liderado la implementación de proyectos como la primera flota eléctrica de Grupo Modelo, de la red de recarga inteligente para DHL y entre muchos otros proyectos. Cabeza tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla, un diploma en Administración Pública con enfoque en energía por el Tecnológico de Monterrey, también entre otros estudios. Y ya para ir al grano, Francisco, bienvenido, qué trayectoria tan amplia. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí en tu programa y con todo tu auditorio también. Gracias, Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, vayamos al grano, Francisco. La transición de la industria automotriz hacia la electromovilidad y los vehículos cero emisiones son un gran reto para nuestro país. Ese es, digamos, el mundo en el que ahorita te estás moviendo, pero quisiera, para nuestra audiencia que no es, digamos, experta en este tipo de temas, explícanos brevemente cuál es la diferencia de costos entre los vehículos de combustión y los vehículos eléctricos. ¿Qué elementos distinguen a ambas tecnologías, ¿no? Las baterías, el tren motriz, un poquito para adentrarnos al tema y ya luego vamos a temas más específicos, Francisco. Claro que sí, con mucho gusto. Y mira, aquí me gustaría empezar diciendo que generalmente cuando compramos un vehículo pensamos en cuánto me cuesta en el presente, pero nunca pensamos cuánto tiempo vamos a tener ese vehículo y cuánto me cuesta año con año. ¿Qué significa esto? Tú año con año tienes tu vehículo de combustión interna y mes a mes gastas en gasolina cierta cantidad de dinero, digamos 1,400 pesos. Adicional, ya sabes que cada año por lo menos le vas a hacer un servicio o 2 servicios. Sí, a la verificación, digamos. Más o menos, más aparte de la verificación, ¿no? Sí. Entonces vas sumando cuánto te cuesta el vehículo en el año. Tenencias, refrendos, todo lo que tiene que ver con seguros, todo lo que yo gasto en el año en mi vehículo. Ajá. Si tú en lugar de comprar de contado tu coche lo financiaras, tendrías entonces que mes a mes tú pagas una renta por tener un vehículo, por tener acceso al transporte individual. Ajá. Si tú pensaras en un vehículo eléctrico de esta manera y no en comprarlo de contado, te podría decir que al día de hoy un vehículo arrendado a 8 años te cuesta lo mismo que te cuesta un vehículo de combustión. Ok. Con todos los gastos que pueden tener. ¿Por qué te cuesta lo mismo? Porque tienes ahorros del 70 al 90% en el combustible, es decir, la electricidad es mucho más barata, porque los mantenimientos son mucho menores. Tomemos en cuenta que el vehículo de combustión tiene muchos componentes, tiene es el infierno mismo adentro del motor de combustión, ¿no? Mucho fuego, explosiones, líquidos hirviendo, moviéndose y metales rozándose todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Y el motor eléctrico, la verdad es que yo siempre hago referencia a la licuadora de mi mamá, que la heredó de mi abuela y le sigue funcionando. Tienes rotor, estator, un poquito más de cosas, pero es un motor muy simple. Y que lo que tienes que hacer cuando algo falla es rebobinar, es decir, meterle más alambre, cambiarle el alambre de cobre, ponerle nuevo alambre y otra vez te sigue funcionando el motor. Okay. Entonces no es el infierno, es algo muy sencillo. Es muy poco sexy, hay que decirlo, no es como un motor de Fórmula 1 que cada vez dices, wow, esos motores complejos. Pero al final cumple la función de moverte y además lo hace de forma silenciosa, eficiente y además con una aceleración que ya quisieran tener muchos vehículos de combustión interna. Ok. Ahora, si me dices, lo voy a comprar de contado, pues te diría en este momento para una persona que quiere comprarse un coche, si piensas solo de contado sin los gastos adicionales, no es el momento para que te compres un vehículo eléctrico, síguete comprando una combustión porque te va a salir más barato. Ok. ¿No? Pero aquí es
pensar cuánto tiempo voy a tener mi coche y todo lo que me voy a gastar en él, ya hace sentido un vehículo eléctrico. Ok, no, bueno, yo creo que con eso nos queda muy claro, Francisco, porque además hablaba antes de que llegaras, Francisco, acerca de la transición energética. Y un tema muy importante seguramente va a ser la movilidad, ahora en este caso la electromovilidad. ¿Cómo ves tú cuál será un periodo de transición hacia una dominancia, es decir, que ya domine los vehículos eléctricos sobre los vehículos de combustión interna? Yo creo que esa es la pregunta que hay que sacar la bolita de cristal, pero las tendencias actuales, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves en Europa, Estados Unidos, México, cómo vamos? Claro. Mira, podemos voltear a ver a los países que son líderes: China, Europa y Estados Unidos. China está liderando por mucho esa transición. Al final pues tienen mucho litio, vale la pena que exploten esta tecnología, y ellos van a hacer con los vehículos eléctricos lo que hizo Ford a los vehículos de combustión. Okay. Los van a democratizar. Okay. La realidad en Europa y Estados Unidos es que le metieron mucho incentivo al vehículo ligero. Entonces, para ti y para mí, comprar un vehículo en Estados Unidos o en Europa es muy accesible, porque te puede costar lo que te cuesta un vehículo de combustión interna, por todo el dinero que el gobierno le mete a los vehículos eléctricos. Okay. La realidad en México es que tenemos el 50% de la población en pobreza extrema. Imagínate que como mexicano le metieran incentivo a un vehículo que solamente puede comprar la gente que tiene dinero. Claro. Con esta situación de pobreza extrema en el país, ¿no? Creo que un país con características como México tiene que poner los incentivos de gobierno donde realmente impacte positivamente donde más se necesite. Y si bien la necesidad de la movilidad eléctrica es una realidad, no está en las prioridades del país. Claro. Sin embargo, tenemos que hablar de todas las empresas que tienen compromisos de reducción de emisiones de CO2, que además cotizan en la bolsa. Son empresas públicas como la que transporta cervezas, la que transporta refrescos, la que transporta el pan. Y al final ellos lo que dicen es: yo tengo que cumplir con el Acuerdo de París porque lo firmé, o otros acuerdos en los que ellos suscriben, porque si no lo cumplo, pierdo acción en bolsa. Y sale más caro perder acción en bolsa que comprar un vehículo eléctrico caro. ¿Qué quiero decir con todo esto que estoy mencionando? Que nuestro gobierno debería enfocarse en facilitar y habilitar todos los recursos de políticas públicas y de infraestructura para apoyar a estas empresas, para que logremos la transición a la movilidad eléctrica de la mano del transporte de mercancías, que no es menor. Tenemos 11 millones de vehículos circulando para transportar mercancías en el país. Importante decir que el tiempo de vida de los vehículos en México que transportan mercancías es de 20 años. Lamentablemente tardamos mucho en reemplazar esos vehículos. Pero seguro habrá ya muchos vehículos que tienen 20 años de vida que ya van a reemplazar, y sería una gran opción que los reemplacen por vehículos eléctricos, porque impactaríamos positivamente la reducción de emisiones de CO2 en el país. Entonces, lo que entiendo, Francisco, es que la electromovilidad empezará en nuestro país desde el sector de transporte y poco a poco irá permeándose al sector, digamos, particular, de uso particular. ¿Será así? Es correcto, y me atrevería a decirte que no empezará, ya empezó. Ya empezó. Solo en el 2023, para que te des una idea, 2022, la mía reporta un dato de 5.600 vehículos eléctricos vendidos en el país, en 2022. En 2023, el sector transporte colocará los mismos 5.000 vehículos en el transporte de mercancías. Y está creciendo a doble dígito el transporte de mercancías cada año. Wow. Sí. No, porque he visto varios esfuerzos por parte de empresas, la que transporta pan, alguna que transporta cervezas, por ahí una que fabrica vino, que ya están muy clavadas en... una de logística también la acabo de mencionar, proyectos en los que tú has estado participando también, Francisco. Pues qué interesante. Entonces, tengo una pregunta antes de irnos a un corte, porque esa duda la traigo así como clavada. ¿Realmente es una industria de cero emisiones? Es decir, considerando los procesos para la fabricación de partes, componentes, generación de electricidad. A lo mejor fue... No, pero me encanta esa pregunta. Los seres humanos, en todo lo que hacemos día a día, desde que nacemos, contaminamos. Eso es una realidad. Quien te diga que es libre de emisiones, lo que haga, o que es friendly, pues al final es inherente al ser humano contaminar e impactar negativamente al planeta. Lo que buscamos es impactar lo menos que podamos. Y una realidad es que por donde circulan estos vehículos eléctricos, porque luego también te dicen, oye, pues al final si reemplazas uno de combustión por un eléctrico, el tráfico es el mismo. Si es el mismo tráfico,
pero el aire que respiramos no es el mismo. Y eso es lo que debemos de valorar. Ok, vámonos a un corte, que hay que quedarnos con eso. Francisco, quédate aquí con nosotros. Estamos en La Voz de la Energía, en ADR Networks. Mi nombre es José Carlos Femat. Vamos a un corte. Conoce en la voz de los expertos todo acerca de energías limpias y los hidrocarburos. La Voz de la Energía con José Carlos Femat. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Voz de la Energía, y estamos de manteles largos con el presidente de la MIBE, Francisco Cabeza, quien nos está platicando acerca pues, de la electromovilidad y los retos. Francisco, quisiera seguir la conversación preguntándote, y yo sé, es que cada pregunta, yo sé que daría para pues, una larga plática, pero desde tu punto de vista, Francisco, y con la amplia trayectoria que tienes, ¿cuáles son estos puntos críticos en los que México, hablando de gobierno, hablando de la academia, hablando de los industriales, debe poner atención dentro de la transición tecnológica en el sector automotriz? O sea, cadenas de valor, baterías, regulación, conectividad, conectores o bueno, cargadores, supercargadores. O sea, a ver, en pocas palabras, ¿qué tan preparado está México para la implementación de la electromovilidad? Claro, buena pregunta. Si tú Como de lees tesis, el caray. programa del desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023-2033, lo que dice este documento es que México tiene la capacidad eléctrica para atender las demandas que vamos a tener de la movilidad eléctrica. Aquí lo importante, voy a empezar a hablar de agua en lugar de electricidad para que a todos nos quede claro de qué tamaño es el reto. México tiene agua para que todos los mexicanos puedan gozar de agua, ¿sí? El tema es que hay estados del país que no gozan de agua. O que tienen sequías, o les pasó a Monterrey de, oye, no tenemos agua, y se quedaron una semana sin agua todos los de Monterrey. Y sin embargo, México tiene la cantidad hídrica para que pudieran tener, estar nadando los de Monterrey todos los días. Claro. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Lo mismo pasa con la movilidad eléctrica. Sí hay capacidad eléctrica, pero no hay en todo el país. Y muchas veces construir redes de transmisión, de distribución, que te lleven de la energía de donde sí está a donde la necesitas, pueden ser proyectos que lleven de 20 a 30 años. Sí, desde luego. Y México se comprometió que al 2030 va a reducir el 35% de sus emisiones de CO2. Son 6 años, no son 20. Y en 6 años tenemos que reducir el 35% de las emisiones. Y sabemos que el 25% de las emisiones país vienen del transporte. Sí o sí, las empresas tendrán que transicionar a la movilidad eléctrica, pero el país tiene que estar preparado en la infraestructura. Claro. Y no solo en la infraestructura, sino también en las políticas públicas que faciliten que los actores puedan intervenir para lograr estos objetivos que tenemos como país. A nivel interno y a nivel externo, no perder ese liderazgo. Somos el país número 7 a nivel mundial en la fabricación de vehículos. Y si seguimos fabricando combustión, pues eventualmente nos veremos rezagados, ¿no? Claro. No, e igualmente líderes, por ejemplo, porque pues tenemos una amplia, no amplia infraestructura, amplios potenciales, digamos, para aprovechar energías limpias. El tema es que hace falta eso, hace falta políticas públicas, voluntad política, lo decía en la primera parte del programa antes de que nos acompañaras, y también hace falta infraestructura. O sea, no puedes desahogar toda esa energía solar o toda esa energía eólica si no tienes redes de transmisión, ¿no? Las políticas públicas, yo creo que ahí es un elemento, sin el cual no podemos avanzar. ¿Percibes tú, nos estamos poniendo de acuerdo como sociedad? ¿Nos hace falta ponernos de acuerdo? ¿Crees que sea en esta administración o será en las que vienen? Sé que es pregunta, insisto, muy fuerte, muy importante, pero ¿cuál es la visión de la MIBE, Francisco? Claro, mira, algo que he dicho también en otros foros es, hemos ganado muchas medallas en las Olimpiadas en deportes individuales, de oro, pero nunca hemos ganado un mundial de fútbol. Y creo que como país esta es una invitación y una reflexión. Sabemos hacerlo muy bien en lo individual. Sin embargo, cuando tenemos que hacer algo en colectivo, nunca hemos ganado un mundial de fútbol, pese a que México es de los países que más aporta al fútbol a nivel mundial, ¿no? Y esto significa que no nos logramos coordinar como mexicanos y como país para poder
promover lo que necesitamos promover y hacer que el país lidere la conversación a nivel mundial. Tenemos todas las herramientas para liderar esta conversación a nivel mundial. México ocupa el lugar número 10 en flota país en el mundo, y de ese tamaño es la prioridad de las empresas para hacer vehículos eléctricos en México. ¿Qué necesitamos? Que todos los actores empiecen a hablar y que se pueda generar un diálogo, porque al día de hoy lo que tenemos en todo el país son monólogos, y cada quien trae una conversación totalmente diferente a la del otro actor dentro del país. Eso es lo que es el papel de la MIBE. Es correcto. Vamos a enfocarnos... Vincular todas las voces, ponerlos de acuerdo en una mesa y decir, señores, esta tiene que ser la trayectoria. Es uno de los pilares. Tenemos 3 pilares. El primer pilar es políticas públicas. El segundo es normas y estandarización. Y el tercero es vinculación, comunicación y estandarización. Que justo es esta parte, ¿no? El poder articular todas las voces para decir en qué convergen todas estas voces para generar un diálogo y hablar de una estrategia nacional. Los cargadores, por ejemplo, Francisco, no sé cuántos tipos de cargadores hay, así, no sé si haya 3, 4, 6, pero si tú inviertes en una electrolinera y tienes un cargador y te llega un carro que no puede enchufarse, es como si no hubieras hecho nada. Un tema, pues tendría que ser, ¿no? Ponerte de acuerdo qué tipo de cargadores, si van a ser Tesla, si van a ser, ¿no? Yo creo que por ahí es que son temas tan sencillos, pero que si no estamos de acuerdo, y no es que sea para México, o sea, yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Pero son temas que pues, tenemos que ir desahogando para poder pues, seguir avanzar, ¿no? Es correcto, la verdad es que felicidades por la sensibilidad que tienes al tema, poca gente entiende este reto. Lo que estamos haciendo es multiplicar por 3 la inversión en infraestructura y dividir por 3 la capacidad de carga del país. Bien lo dijiste, si yo invertí en un cargador y llega un cliente que tiene otro tipo de conector, es como si no hubiera hecho esa inversión. Ahora imagínate por 3, y esos 3 demandan capacidad, y ya dije que hay poca capacidad en el país. Entonces, literal, tenemos muchos formatos, tenemos 4 formatos de recarga diferentes, y mientras no estandaricemos, lo que estamos haciendo es que la poca capacidad que tenemos, la estamos desperdiciando en tantos formatos que pueden llegar a no servirle al cliente que llegue en ese momento a necesitar la recarga. Sí, claro, y ese es pues uno de tantos ejemplos, Francisco, y la verdad es que la MIBE aplaudo de pie la creación de esta asociación, porque sí, la electromovilidad pues va a empezar en temas de transporte, pero como país tenemos muchísimos retos, y yo creo que uno de los papeles fundamentales es, vamos a unificar las voces, vamos a ver hacia dónde vamos a dirigirnos. Francisco, ¿cómo ves tú la MIBE el tema de la electromovilidad hacia adelante? Es decir, ¿están optimistas pero cautelosos? ¿Cómo lo ven? Ya para cerrar, porque lamentablemente se nos fue el tiempo rapidísimo, Francisco. Claro, mira, el simple hecho de voltear a ver lo que está sucediendo en el país, en la industria automotriz, de las mayores inversiones de la industria en la historia de México, en nuestro país, para generar vehículos eléctricos, te da una referencia del potencial que podemos tener. 119,000 millones de dólares que puso Estados Unidos en la mesa para vehículos eléctricos, siendo nosotros fabricantes de vehículos y fabricantes en general, nos abre una oportunidad del tamaño de la fiebre del oro cuando estábamos hablando de Estados Unidos y toda la gente que viajó para allá. ¿El nearshoring sí se da? El nearshoring está trayendo mucha inversión extranjera. Me comentaban, por hablar de un país, la embajada china está recibiendo 100 personas diario para dar visas, para que podamos ver qué pueden traer de allá para aquí, y eso habla de la comunicación que estamos teniendo como país y de cómo está haciendo México un foco para poder venderle a uno de los mayores consumidores del mundo, que es Estados Unidos. Pues está Tesla también aquí en el vecindario, ¿no? Interesado en fabricar o en poner su mega fábrica allá en Santa Catarina, ¿no? Y también escuchas conversación de otras fábricas de otros países que también están queriendo llegar a México para poder venderle a ese cliente potencial que tenemos aquí al lado. No, es que las oportunidades son enormes, y yo creo que el reto como país es justamente ese, ponernos de acuerdo. Y de verdad es que quiero agradecerte mucho, Francisco, por habernos regalado estos minutos aquí en La Voz de la Energía, porque nos abre mucho los ojos a quienes pues te escuchamos, ¿no? Escuchamos toda tu trayectoria y lo que se está haciendo actualmente en el país, los retos que tenemos, y hacia dónde tenemos que ir terminando. Si quieres concluir con algún comentario breve, Francisco,
Sí, pues a invitar a todos los actores del ecosistema que nos busquen a través de www.amibe.org. Ahí tenemos la página de contacto y con gusto podemos resolver cualquier duda o inquietud que tuvieran que tener con respecto a la movilidad eléctrica. No, padrísimo, Francisco. Y además, una persona, como pueden ver, muy amable, muy abierta. Y nuevamente, muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Quiero aprovechar estos minutos para agradecer a mi productora Alejandra Telles, allá en cabina a Karen. Esto fue La Voz de la Energía. Sigamos la conversación allá en ex Twitter como @Jose_Femat, y recuérdelo, todo lo que haga, hágalo con mucha energía. Nos vemos el próximo martes. Hidrocarburos y energías limpias. Todo lo que te interesa conocer de este fascinante mundo. Te esperamos en la próxima emisión de La Voz de la Energía.